En este video vamos a aplicar uno de los protocolos para analizar y reparar este equipo que tiene problemas de imagen. El equipo enciende, ahí vemos, pero tiene como una especie de pantalla azul. Aquí vemos que lo que está prendido o lo que está encendido es el backlight y se puede identificar como una luz azul oscuro. Pero no muestra nada, no hay imagen. Vamos a explicar el funcionamiento de este apartado para poder entender su funcionamiento y así poder repararlo. Lo primero que vamos a hacer será buscar información respecto a este equipo. Tenemos acá el apartado de Hardware Solution en Borneo y esto sería lo básico, lo primero que vamos a revisar. Vamos a ir al equipo que sería el P20 Lite y buscamos la parte de LCD, porque aquí también tenemos otra parte que se llama LCD, pero es LCD Lite. Esto es cuando tenemos una falla de luz, pero nosotros tenemos es una falla de imagen, así que vamos a abrir este archivo de acá. Muy bien, y aquí tenemos todo el grupo de líneas que hace parte de lo que es la imagen. Muy bien, entonces vamos a empezar analizando estas líneas de acá, que son las líneas conocidas como MIPI o DSI, que es Display Serial Interface. Y estas vienen en la siguiente configuración. Aquí vemos que, por ejemplo, esta es una línea de datos. Esta también. Esta es de reloj. Esta es de datos, datos, datos y datos. Muy bien, entonces aquí vemos un par de líneas. Son de datos, un par de líneas de datos, un par de líneas de reloj, datos y datos. Pero hay algo particular y es que vienen en pares. Ahora, por lo general, estas están separadas con una tierra. Y por lo general, estas líneas se trasladan directamente hasta el CPU. Es decir, no tienen ningún otro lugar a dónde ir, solo del CPU al conector. Y hay casos, como lo es este, en el cual hay un componente llamado filtro EMI. En algunas ocasiones también se puede utilizar una resistencia en este lado. Ahora, este es un componente que está en serie, así que podría generar una falla y ya la vamos a analizar. Estas líneas se utilizan para lo que es la comunicación de la imagen desde el CPU hasta el display. Muy bien, entonces ya sabemos para qué son, de dónde vienen y cómo es que están funcionando acá. Tenemos otro punto y son las alimentaciones. Por acá tenemos una alimentación de 1.8 y tenemos acá voltaje negativo y voltaje positivo. Aquí está representado como VSP para positivo y VSN para negativo. Este suele ser un voltaje de 5.5 voltios y menos 5.5 voltios. Aquí vemos estos dos voltajes. Ahora, ¿de dónde vienen estos voltajes? Que son para alimentar el display. El de 1.8 viene desde el PMIC principal y los negativos vienen desde este circuito que es alimentado con la línea principal del sistema. Ok, entonces ya sabemos, ya las conocemos a estos voltajes, de dónde vienen y qué es lo que van a alimentar el display. Tenemos otro grupo de líneas acá que serían lo que es las líneas de identificación y línea de reset. Estas dos evidentemente son para identificar a la pantalla, para reconocerla, para que el CPU sepa que una pantalla ha sido conectada. Tenemos esta línea de reset que sería como el control, la activación de esa pantalla. Entonces, este grupo de líneas sería la parte lógica de mi display. Muy bien, estas líneas van directo hacia el CPU. Aquí las vemos, directamente hacia el CPU. Aquí tenemos otra línea, esta de acá, que es para una sincronización. Pero esa sincronización sucede luego que el equipo ya ha encendido completamente. Es para una función en específico. Así que aunque esta línea falte o esté dañada, el equipo me va a dar imagen. Pero si alguna de estas otras líneas me falta, sea de la comunicación, aunque sea una sola que me falte, va a fallar. Si de la parte del control me falta algo, va a fallar. Y si la parte de la alimentación me falta algo, también va a fallar. Pero ahora, ¿por dónde empezamos a revisar a este equipo? Entonces, para eso vamos a usar el protocolo del curso Premium 2.0. Y aquí tenemos, lo primero que vamos a revisar serán los valores referenciales de las líneas MIPI DSI. ¿Y por qué vamos a revisar eso primero? Bueno, ya que si la falla se encuentra acá
y es el caso, por ejemplo, que no se trate de uno de estos filtros o que no estén y las líneas vayan directamente, esto sería una de las fallas que podría ser más complicada a nivel de práctica porque involucra que tenemos al CPU. Y si una de estas líneas falta, esta OL, está abierta, quiere decir que lo más seguro es que tengamos que hacerle un revaling a este CPU para recuperar esa línea. Pasamos nuevamente acá al protocolo y nosotros aquí tenemos las posibles fallas que podrían suceder. La que acabamos de mencionar es que esté OL. ¿Por qué puede estar en OL esa línea? Bueno, primero, podría estar en OL porque si tenemos un componente en serie, este esté roto. Y si no tenemos componentes en serie, que son muchos los casos, la mayoría de actuales, entonces quiere decir que la línea se ha fisurado en algún punto de la placa o directamente debajo del CPU. Y eso suele suceder sea porque el equipo se haya golpeado mucho o porque lo hayan trabajado ya, le hayan aplicado mucho calor y haga que estas esferas pierdan comunicación. Por ejemplo, un cambio de PMIC podría dejar a este equipo sin imagen si no somos cuidadosos con la temperatura, ya que está justamente en la parte de atrás de este circuito. Bien, esos serían los casos en los que podríamos tener una línea open line, lo que significa OL. Ahora, tenemos otro caso en el cual la línea puede estar en corto. ¿Cuándo sucede eso? Cuando también al equipo le han dado mucho calor y debido a que estas esferas se encuentran muy seguidas acá, muy unidas, podrían unirse una con otras o podrían unirse con una tierra. Entonces esto podría ocasionar un corto en esas ocasiones. En ocasiones en que haya un corto en esta línea, directamente sin que haya sido tocado el equipo, sin que nadie lo haya manipulado, son pocos los casos, pero podría existir. De igual manera para lo que es una fuga. Solo podríamos tener fuga a menos que la línea en específico se haya dañado. Es algo que no suele suceder tanto, pero es algo a tener en cuenta al momento de realizar las medidas para poder considerar una falla. Muy bien, entonces vamos a empezar aplicando este paso número 1. Vamos a medir los valores referenciales del conector justo acá para saber si estas líneas se encuentran en buen estado. Para eso nos encontramos acá en el microscopio. Vamos a colocar nuestro multímetro acá en función de diodos. Función de diodos. Entonces vamos a medir acá con la punta positiva en la tierra y vamos a empezar acá midiendo las líneas MIPI. Ya sabemos cuáles son, las podemos identificar rápidamente por estos filtros y vamos a medir acá en el conector, ya que es el último punto donde la línea se conecta con el flex. Si yo mido acá o mido acá, estaría cometiendo un error porque podría estar fisurada la línea justo en este punto. Entonces vamos a medir acá, que es donde va el flex, y tenemos un valor referencial de 506. Seguimos a la otra y tenemos 505. Ahora, ¿cómo sé yo qué valor es el que debe tener esto exactamente? Ya yo aquí medí dos valores y los dos me daban iguales. El resto de líneas me tiene que dar un valor igual a este o muy similar. Las líneas que puede variar un poquito a veces son las dos que pertenecen al reloj del protocolo DSI, pero la mayoría de las veces son iguales los valores. Así que vamos a seguir acá. Tenemos la tierra, nuevamente acá, 506, ¿ok? 506, tierra, 504, 506, perfecto, seguimos. Todos los valores son prácticamente iguales. Bien, aquí no tengo ningún problema. Como vimos en el multímetro, los valores eran similares en las 10 líneas que pertenecen a la parte de la comunicación MIPI. Con esto ya yo puedo pasar al siguiente paso del protocolo. Tenemos acá entonces el protocolo y lo siguiente será, cuando no tenemos ningún problema acá, lo que haremos será ver los valores de referencia, pero ahora en las alimentaciones y en los estados lógicos. Muy bien, ¿cuáles son esas líneas? Bueno, VREC. También se puede ver el voltaje positivo como VDD, VCC o VSP, como lo vimos en el seguimiento de líneas en el Hardware Solution. Aquí hay un punto también importante que es los tipos de pantallas. Por ejemplo, esta es una pantalla LCD, así que solo vamos a ver estos voltajes de acá, el VREC, y estos que son las diferentes nomenclaturas. En este caso tenemos esta nomenclatura. Y vamos a encontrar el reset, el ID y el voltaje negativo, que en este caso está como VSN.
también podemos encontrarlo con estas otras nomenclaturas. Ok, esas líneas entonces las vamos a ver en el esquemático, que serían líneas ID, líneas reset y líneas voltajes positivos negativos, línea VREC o VDD, un voltaje de 1.8. Muy bien, vamos a medir primero los valores referenciales de las alimentaciones, que serían estas tres. Este de acá, primer pin, segundo pin, y del otro lado tenemos segundo pin y cuarto pin. Ok, pasamos al microscopio y vamos a medir nuevamente en escala de diodos. Medimos acá segundo pin y aquí tengo un valor referencial de 388. ¿Qué valor referencial debo tener aquí? De 300 a 600, este valor estará bien. Y recordemos que depende del multímetro que yo esté usando, me puede dar un valor diferente. Así que yo puedo considerar un rango para que este voltaje se encuentre bien entre 300 y 600. ¿Por qué razón? Porque esta es una línea de 1.8 que no solo viene al display, también se encuentra por el resto de la placa. Así que si yo llego a tener una falla en esta línea, realmente el equipo capaz y ni siquiera me enciende, o enciende y puede que se reinicie. Ok, así que acá no tenemos la falla. Muy bien, seguimos ahora de este lado y sería la segunda y la cuarta. Aquí en la segunda me da OL. Ok, ahora en la cuarta me da un valor de 600. Bien, ¿por qué esta, que es el voltaje negativo, me da OL? Porque es un voltaje negativo. Precisamente entonces, ahora para poder yo ver su valor tendría que invertir las puntas de mi multímetro. Y con la positiva medir el pin, con la negativa tierra. Me va a dar un valor muy similar a la línea de acá, que es el voltaje positivo. Ahora, ¿qué valor debo tener en estos voltajes positivos y negativos? Por ejemplo, de 350 a 650 es un valor referencial correcto y que ambos valores estén iguales. Si uno de esos valores se altera mucho, quiere decir que ahí está la falla. En alguno de los dos, tal vez en el que tenga el valor más alto si se sobrepasa de los 650, o del que tenga el valor más bajo si está muy abajo de los 300. O si por ejemplo una línea me da 600 pero la otra me da 300, es muy probable que la línea esté en fuga. Ya que aquí vamos a considerar en las alimentaciones más que todo que la línea se ponga en fuga o en corto, porque en las alimentaciones eso es lo que suele suceder. Claro, yo puedo tener la línea abierta si llega a estar fisurada en algún punto. Tenemos las alimentaciones con valores referenciales correctos. No quiere decir que está bien, pero antes de continuar con otro paso, vamos a revisar ahora, nuevamente volvemos al protocolo, para revisar lo que es las líneas de estados lógicos, control o activaciones. Aquí tenemos línea ID, entonces sería de este lado, tenemos 1, 2, 3, la número 4, la número 5, número 6. Las dos primeras pertenecen a identificación y la siguiente pertenece al reset. Esta no la vamos a tomar en cuenta porque realmente no tiene una función en específico para que el equipo dé imagen. Como les dije, es una sincronización, pero esta sucede después que ya el equipo dio imagen. Así que vamos a tomar el valor referencial de estas tres líneas. Así que volvemos acá nuevamente, punta positiva a tierra. Vamos a tomar el valor de esta de acá, 1, 2, 3, 4. Ahí está la primera línea de identificación. Ahí tiene su valor. Y la de al lado tiene que tener un valor muy similar. Ahí está. Y la de al lado tiene que tener un valor entre los 650 y 300 milivolts. Ahí está en el rango correcto. ¿Ok? Muy bien. No tenemos ninguna línea perdida ni tampoco tenemos ninguna línea en fuga o en corto. Entonces, ¿cuál será el siguiente paso a seguir? Vamos a ir acá y lo que nos dice el protocolo será buscar ahora las siguientes alimentaciones. ¿Qué alimentaciones buscaremos? Alimentaciones de 5.4 o puede ser también 5.5 y menos 5.5, que son los voltajes positivos y negativos. Positivos y negativos. También vamos a buscar el voltaje de 1.8, que sería este representado como VREC, y también vamos a buscar el 1.8 que puede estar en las líneas de ID y línea de reset. Volvemos al esquemático y aquí tenemos. Estas líneas pueden manejar un voltaje de 1.8. Esta de acá siempre maneja un voltaje de 1.8. Ahora, las líneas de ID pueden en una ocasión manejar un voltaje de 1.8 o en otra ocasión ese voltaje lo puede entregar el mismo display. Es decir, puede que esta línea de ID en una ocasión el 1.8 me lo entregue el CPU o puede que en otra ocasión el 1.8
me lo entregue el mismo display y le envíe ese 1.8 al CPU. La línea de reset envía su señal de reset desde el CPU directo hasta el conector. Y en cuanto a las alimentaciones, este voltaje, como les dije al principio, no solo se encuentra en el conector, sino que también está en muchos lugares de la placa, así que este debe estar presente aunque no esté conectada a la pantalla. Así que vamos a ir midiendo estos voltajes y vamos a ir detallando de igual manera. Pasamos al microscopio y para buscar los voltajes, lo que vamos a hacer será encender al equipo. Cambiamos nuestro multímetro a función de medición de corriente continua o de voltaje en corriente continua. Tenemos ya la batería conectada, así que vamos a medir el primer voltaje de 1.8 que teníamos en este pin de acá. Voy a encender el equipo y para hacerlo de una manera bastante cómoda voy a hacer lo siguiente. Tengo acá esto que es una pequeña extensión con dos lagartos y acá voy a colocar la punta negativa de mi multímetro en uno de los extremos del lagarto y la otra la voy a colocar acá en un blindaje donde le puse un pedacito de estaño. De esa manera ya tengo la tierra. Ahora podría medir los puntos y encender el equipo, desconectar la batería para apagarlo, volverlo a encender porque hay que hacer ese procedimiento. Así que volvemos al microscopio, medimos acá y esta línea al encender el equipo, ahí está el 1.8. Desconecto mi batería, conecto nuevamente la batería y pasamos a esta de acá que era la línea de identificación. Enciendo el equipo, ahí está el 1.8, vamos a ver si alcanzo a medir la otra, ahí está el 1.8, vamos a ver si alcanzo a medir el reset. Y bueno, el reset hay dos situaciones, una, esta de acá, una, o solo aparece cuando está conectado a la pantalla, o dos, es muy rápido y no lo puedo ver con mi multímetro. ¿Qué puedo hacer? Bueno, posiciono mi multímetro en función de voltaje, pero le aplico esta función que dice max para poder yo ver si en algún momento logra capturar algo. Voy a apagar el equipo, le desconecto la batería, conecto nuevamente su batería, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mido acá la línea del reset para ver si logro tener algo. Ahí ya el equipo enciende, pero no logro tener ningún voltaje. Ok, ese número que se quedó ahí fue erróneo. Voy a aplicar nuevamente máximo. Apagó el equipo, trato de encenderlo y sigue sin mostrar ningún voltaje. Ok, bueno, falta probarlo entonces conectando el display. Así que voy a tener que conectarlo. Para eso voy a traer un pedacito de alambre. Voy a poner un poquito de flux por acá. Y lo voy a soldar cuidadosamente. Solo en ese pin. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este de acá. Ok, que no haga contacto con nada más. Ahora, evidentemente, tengo la batería desconectada. Aquí está el flex. Conecto mi pantalla. Ubico por acá. Vamos a ubicar por acá la puntita que está estañada para que tenga mejor contacto con lo que es la punta del multímetro. Ok, con cuidado. Voy a quitar la función de máximo. Ok, enciendo por acá el equipo. Y ahí tenemos el 1.8 del reset. Ok, entonces ese está bien. Vamos a desconectar la batería. Vamos a desconectar el display. Y vamos a quitar este cablecito. Y vamos a ver si encendiendo el equipo directamente así aparece el voltaje negativo por acá. Así que voy a tratar de encender. Ok, ahí está. No es completo, no es el voltaje completo, pero hay algo. Entonces ya esto me quiere decir que sí, efectivamente tengo voltaje negativo. Vamos a desconectar acá. Conecto nuevamente. Como les dije, hay ocasiones en las que este voltaje aparece conectando el display y otras en las que aparece directamente sin conectar el display. Ok, entonces medimos acá nuevamente. Ok, voy a apagar el equipo, lo desconecto, lo conecto
Coloco acá mi punta. Ok, enciendo el equipo. Y ahí vemos menos 5.5. Ok, al encender el equipo ya está el voltaje. Ahora, vamos a ver. Ahí sigue el voltaje, ok. Ahora vamos a medir entonces el positivo, que sería este de acá. Presionamos power y no aparece ningún voltaje, ok. Entonces el voltaje negativo sí lo tengo, pero el voltaje positivo no está. Ok, entonces ¿qué será lo siguiente que voy a hacer si no tengo ese voltaje? Vamos a ver el protocolo, y si no hay voltajes, entonces voy a seguir la línea hasta el circuito encargado de alimentar. Puedo reemplazarlo o resoldarlo para descartar que esa sea la falla. Vamos a ver, aquí hay otros pasos que no los voy a mostrar por ahora. Y entonces ya conocimos que es este circuito, ¿ok? Este es el que alimenta. Ahora tenemos una falla, es en el voltaje positivo, acá. La línea sí tiene su valor referencial, pero no tiene el voltaje. Entonces vamos a reemplazar este circuito, aunque ya les adelanto que la persona que me lo trajo ya lo cambió. Sin embargo, yo también lo voy a cambiar para ver si esta es la falla. Ok, lo vamos a hacer lo más rápido posible para no perder tanto tiempo. El circuito que voy a instalar acá, ya le hice revaling para solo tener que bajar este y montar el otro. Ok, antes de que se me olvide, acá le voy a hacer una pequeña marca para saber cuál es la guía del circuito. Vamos a limpiar aquí rápidamente. Le aplico un poquito de estaño 183 para que se me haga más fácil lo que es la limpieza. Le voy a aplicar un poquito más de flux. Aquí tenemos el circuito que extraí, este de acá. Y vamos a colocar este de acá, que ya está hecho el revaling. Ok, vemos cómo se movió solo. Le hacemos acá una pequeña limpieza. Entonces pasamos acá para ver si el equipo ya da imagen. Pero como vemos, sigue con el mismo problema. Se ve una pantalla azul. Aquí se ve que el display está encendido. Ahí vemos cómo se apagó. Lo enciendo. Ahí está. Solo tiene luz. Pantalla como azul. Pero sigue sin dar imagen. Y es aquí donde muchos ya no saben qué hacer. Pero esos pasos también están en el protocolo del curso Premium 2.0. Y vamos a reparar este equipo siguiendo esos pasos. Pero lo haremos en la clase que está en el primer comentario. Nos vemos allá.